Sí, ya lo sé. Vas a la milonga, aceptas un cabeceo y de pronto estás más preocupada en sobrevivir que en bailar. Por eso este video. 6 errores que hacen sufrir al rol seguidor en la milonga. Atenti, conductor. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más preocupante que ver la misma falda que compraste en otras bailarinas. Y me estoy refiriendo a 6 errores que hacen sufrir al rol seguidor en la milonga. 6 aspectos que ellas detestan y que todo milonguero o aprendiz de milonguero debiera conocer al momento de abrazar a una mujer. Y te los voy a contar uno por uno con ejemplos claros y metáforas fáciles para que se entienda de una buena vez. Así que toma lápiz y papel y empecemos ya. Error número 1. El abrazo asfixiante. Sé que puede parecer obvio, pero no subestimes este punto. El rol seguidor detesta el abrazo asfixiante. No es un osito de peluche al que hay que estrujar. Por eso, esta es mi primera observación. Al seguidor dale aire. Necesita movilidad en los brazos y en el torso. Pensar que un abrazo demasiado rígido transmite ansiedad, inseguridad y hasta, en algunos casos, desesperación. Como si la persona dijera, no te me escapes, por favor, no te me escapes. Lo mismo que si estuvieras sosteniendo un pajarito en tus manos. Si lo apretás demasiado, lo lastimás. Y si lo dejas demasiado suelto, se te va. Así que busca el término medio, un abrazo firme pero con espacio vital, porque la clave no está en la fuerza, está en la presencia, sobre todo considerando que el seguidor siente si estás ahí con confianza o si estás tenso como un candado oxidado. Error número 2. Exceso de movimientos innecesarios. Y el segundo error que hace sufrir al rol seguidor es la sobreactuación de pasos. Posiblemente vos, como conductor, pienses, Tengo que lucirme, tengo que mostrar todo lo que sé. por lo que terminás armando una coreografía en medio de la pista, como si estuvieras en la final de un campeonato. Pero te tengo una noticia, la seguidora no es un joystick, no es un videojuego donde vos apretás botones y ella ejecuta tus caprichos. Ten en claro que cada movimiento extra que inventás de golpe, cada giro forzado, cada adorno que exigís, la obliga a adivinar qué estabas tramando. Y créeme que eso genera estrés, sobre todo para quienes practicamos el rol de interpretar. Y aquí tengo que aclarar algo. El tango no es un examen de destrezas, es un diálogo. Y bailar con alguien que sobrecarga de pasos es como estar en una conversación donde la otra persona no para de hablar. Por eso, atendé a este punto que voy a decirte. Aunque te parezca una pavada, menos es más. Así de claro, para un seguidor, un paso caminado bien hecho puede ser mucho más placentero que 20 sacadas y 10 barridas por tango. Error número 3. Falta de musicalidad. Y este es un error que duele. ¿Y cómo duele cuando se lo vive? La falta de musicalidad. Imagínate a alguien que va por la pista con cara de concentración y baila como si tuviera un metrónomo interno desconectado de la orquesta. ¿Te parece agradable? Seguro que no. Cada paso fuera de la música es como un pequeño tropiezo para quien se deja conducir. De hecho, el seguidor necesita sentir que el cuerpo del conductor respira al compás de la música, que cada pausa, cada caminata o cada giro está apoyado en el pulso de la orquesta. Y aquí debemos aprender una ley milonguera. Si no hay música compartida, no hay disfrute. Es como si quisieras contar un chiste, pero no supieras rematarlo. Si no escuchás la música, el que te sigue no sabe si reírse o rezar. Por eso, aunque hagas pocos pasos, si los haces con música, te aseguro que el seguidor te lo va a agradecer de corazón. Error número 4. No escuchar el cuerpo de la pareja.
Y aquí llegamos al cuarto error que hace sufrir al rol seguidor: no escuchar el cuerpo de la pareja, porque a veces el conductor está tan metido en su mundo, tan obsesionado con lo que quiere hacer, que no registra si el seguidor puede, quiere o necesita otra cosa. Y lo cierto es que en ese no me quiero olvidar de tal o cual pasito se olvida de que el tango es un abrazo, es sensibilidad y es atención al mínimo detalle. Digo, si tu pareja respira más rápido, si se tensa, si se frena un poco, eso es información. Es como un semáforo que te dice: espera, baja la velocidad. No escuchar el cuerpo del otro es como estar en una charla y mirar el celular mientras la otra persona te está abriendo el corazón. Y lo cierto es que un buen conductor está disponible, sabe que lo que hace grande al tango no es su ego, sino la conexión. Del mismo modo que el seguidor sufre cuando siente que es un objeto para ejecutar un plan, pero que goza cuando percibe que al fin se la trata como un ser humano a quien se escucha y se acompaña. Error número 5. El ego en la pista. Y hablando de ego, este es el quinto error: el ego en la pista. Ese deseo de ser visto, de mostrar, de impresionar. Porque cuando el conductor baila para las mesas y no para la pareja, la seguidora lo siente al instante. Siente que se convierte en una especie de accesorio para la foto. Y aunque no se manifieste abiertamente, duele, que es como invitar a alguien a cenar y pasar toda la noche sacándote selfies con la comida sin mirar a quién tenés enfrente. Y aunque no lo diga, el rol seguidor sufre porque deja de ser protagonista del momento compartido y pasa a ser un instrumento para el brillo ajeno. ¿Ah? Y aquí te repito algo que alguna vez te conté: para bailar tango hay que tener humildad. Baila para vos, para ella y disfruta de la música. Lo demás viene solo. Error número 6. La ubicación de la cabeza. Y este es un error menos visible, pero tremendamente molesto: la mala colocación de la cabeza del conductor, porque algunos milongueros, por algún mal aprendizaje o en su afán de sentirse más cerca de la mujer, apoyan la sien contra la de la pareja, ejerciendo una presión constante. Y es algo que al principio puede parecer un gesto de intimidad, pero que después de un rato la seguidora empieza a vivir lo incómodo hasta hacerse sentir dolor y, en el peor de los casos, hasta llevarla a una migraña insoportable. Por eso me permito recordar aquí que la cabeza es una de las zonas más sensibles del cuerpo y un mal apoyo puede arruinar toda la tanda. Imagínate lo que sería escuchar música con auriculares y que alguien todo el tiempo te empuje la cabeza contra el parlante. ¿Lo sentirías placentero? Obviamente que no. Por eso, para resolverlo, pensá que la clave está en la naturalidad. La cabeza debe caer suavemente, casi como si flotara en el aire. Un contacto leve, apenas sugerido, puede generar cercanía sin invadir. Además, la cabeza pesa, y mucho más cuando tiene ideas. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien aquí te mostré 6 errores que hacen sufrir a quien desempeña el rol seguidor, en realidad detrás de cada error hay un llamado a algo mucho más profundo y que podríamos definir como la escucha, la humildad, la sensibilidad y la capacidad de compartir, porque de lo que estamos hablando es de cuánto queremos dominar, sobresalir o imponer y cuánto estamos dispuestos a tolerar o a resignar. Entender que el tango no es solo una secuencia de pasos, sino un espejo de cómo somos con los demás. Algo que en definitiva nos recuerda que bailar con el otro y no contra el otro nos acerca a sentir
ese placer que a veces se roza con la felicidad. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.